Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Rubens García sobre un tema muy importante que son nuestros pies, los grandes olvidados. El tema de liberar nuestros pies y el calzado minimalista en general siempre me pareció muy interesante y de hecho en el 2011 uno de los primeros artículos que escribí a las pocas semanas de empezar el blog fue sobre esto. Por suerte es un tema que ha crecido mucho, entonces había muy pocas opciones de calzado minimalista, hoy hay muchísimas más, pero el calzado opresivo sigue siendo el habitual. Rubens es especialista en movimiento, en rehabilitación a través del movimiento, algo que le ha llevado a ejercer su profesión en varios países con clientes de todo tipo y ha estudiado como pocos la importancia de mejorar nuestra base, que no es otra que nuestros pies. Rubens nos explica, por ejemplo, cómo daña el calzado convencional nuestros pies, tanto su forma como su función, qué problemas causa esto en las estructuras superiores, en nuestra postura, en nuestro rendimiento deportivo. Hablamos de calzado minimalista, de ejercicios para rehabilitar nuestros pies, de si son recomendables o no las plantillas, también tocamos el tema de los juanetes y por último profundizamos en el earthing o el grounding o esta idea de conectar con la tierra caminando descalzos sobre ella. Antes de pasar a la entrevista, os quiero recordar que en tiendafitnessrevolucionario.com tenéis todos mis libros, la última edición de tapa dura de Invicto, mi diario esencial que os ayudará en vuestro proceso de mejora de hábitos, los overnights de avena que desarrollamos en conjunto con la neoyorquina para preparar un desayuno rico y nutritivo en cuestión de segundos, una selección de productos de Paleobull y mucho más. Repito, tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento adicional del 10%. Y sin más, damos la bienvenida a Rubens García. Bienvenido al podcast, Rubens, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, la verdad es que estoy en una nube. Creo que ya lo he dicho a los seguidores, te lo dije a ti en persona, que tuve el placer de conocerte hace unos días y bueno, primero creo que es de agradecer todo el trabajo que llevas haciendo y has hecho, que has abierto muchos caminos y sigues siendo referente y lo serás. Así que muchísimas gracias a ti y ya te he dicho, estoy como una nube aquí. Pues oye, mil gracias por tus palabras, de verdad. Fue un placer conocerte en tu evento. Ahora hablaremos un poquito de eso y un placer charlar contigo. Creo que compartimos muchas ideas, ¿no? Sobre el movimiento en general, sobre el barefoot en particular. Uh-huh. Pero antes de profundizar, quería preguntarte cómo llegas a tu interés actual por la rehabilitación, por la mejora del rendimiento a través del movimiento. Pues fue un poco... mira, yo siempre he sido atleta profesional. Me dediqué al fútbol desde muy pequeñito. Y tuve que dejarlo no por voluntad propia, sino casi un poco forzado. Tuve 4 cirugías que me impidieron seguir en alto rendimiento y tuve que tomar la gran decisión de mi vida, que es, bueno, pues esto se acaba aquí y me dedico a otras cosas. Y esas otras cosas fueron el interés de toda mi vida de deporte, de por qué funciona así el cuerpo, del movimiento, de todo lo que hay detrás, ¿no? del telón. Y creo que fue también la gran oportunidad de descubrir otras cosas. Y descubrí que me apasionaba ayudar a gente normal, porque normalmente asociamos el movimiento, el entrenamiento como a deportistas de élite. Y recuerdo muy bien en una charla con Felipe Isidro, hace ya muchos años, y estaba él exponiendo un tema y decía, mira, vosotros que acabáis de salir de la universidad, tal, tenéis que centraros en el 90% de la población, que es la gente normal. Solo el 10% son atletas de élite. Y la gente que está dispuesta a invertir dinero y agradecer todo lo que vais a hacer por ellas es esto. Y tenía toda la razón, porque vi en gente normal la oportunidad de despertar mi interés y mi pasión, que es ayudarla a jugar en los parques con los nietos, ayudar a cargar las bolsas de la compra, a subir a un 4º piso, a levantarse sin dolor. Y para ello me di cuenta de que no necesitaba más que volver a las bases de lo que somos y del movimiento, a lo que habíamos olvidado, dejarnos de complejidades, de metodologías, nada, son las bases. Entonces de ahí fue un poco el desarrollo y mi diferenciación, que ya ves tú que dije, es que ¿cómo puede ser que me diferencie del resto simplemente por hacer las cosas normales? Y fue un poco ahí el despertar el interés de cómo puedo desglosar y romper toda la complejidad que supone para la gente normal el ejercicio y el entrenamiento para que un niño lo entienda y pueda llegar a cuanto más gente mejor. Y de ahí surge un poco la manera que tengo de abordar
la salud y el movimiento. Sí. Y de hecho, cuando hablamos de movimiento, tampoco nos referimos a patrones muy sofisticados, ¿no? Sino que hacemos, entre comillas, mal cosas tan básicas como respirar o como caminar. De hecho, en el evento de Santander, al que fui hace poco, como decía, pues dos de las prácticas en las que hacías énfasis eran esto, ¿no? Respirar y caminar, y son cosas en las que nadie piensa y que, por tanto, nunca corregimos. Así es. Mira, hace como esto de... Yo me baso mucho en la eficiencia y hace mucho tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que es La ley del 80-20, ¿no? Y más o menos el resumen es que con un 20% de tus acciones puedes cambiar el 80% del resto. Y poco a poco, a través de prueba y error, de entrenar, de descubrir, de investigar, me di cuenta de esto, que si bien cualquier persona puede tener patologías, cualquier persona puede tener molestias, pero ¿de dónde vienen realmente? ¿Nos estamos centrando en el problema en sí? Y cuando empiezas a comprobar, a evaluar la manera en que respira la gente, la manera en que gatea la gente, ves que han desaprendido esos patrones básicos. Y dices, bueno, si esto es tan básico que debería ser la cimentación de cualquier persona no está optimizado, ¿cómo voy a centrarme en el resto? ¿Cómo puedo entrenar el resto de capacidades si estas que son las básicas, las predeterminadas, no están ahí? Se han olvidado, ¿no? Por falta de uso, por falta de prestar atención. Entonces te das cuenta de que, volviendo a lo básico, tienes la respuesta. Y siguiendo en esa línea, ¿no? de lo básico, pues también vemos que hay muchos problemas, muchas limitaciones que tienen que ver con los pies, ¿no? Lo cual, por un lado, puede sonar como una afirmación exagerada, pero si lo piensas no es tan descabellado si entendemos que los pies son literalmente nuestra base, ¿no? Y como en cualquier estructura, si la base no es sólida, pues todo lo que construyamos encima pues se va a tambalear, ¿no? Y hay muchas cosas que perjudican a nuestros pies, pero sin duda la principal es el calzado moderno. Así que empecemos por ahí. ¿Cómo daña este calzado a nuestros pies? Aquí, diría, esto da para un podcast, pero es que lo vamos a hacer. Exactamente, esa es la idea. Bueno, el calzado, si empezamos a analizar el calzado normal, lo que entendemos por calzado, ahora mismo te puedes dar con un canto en los dientes y ves que no tiene ningún sentido ahora mismo utilizarlo, ¿no? Desde un abordaje biomecánico y fisiológico te das cuenta de que los pies realmente son una supercreación, son como la parte biomecánicamente casi de las más perfectas que tenemos en nuestro cuerpo. Y resulta que están hechos para muchas cosas, y entre ellas para generar movilidad, fuerza, capacidad de aceleración, potencia y aceleración, propulsión. Son muchísimos los mecanismos, eso a nivel biomecánico, pero es que a nivel sensorial también necesitamos entender el entorno por el que pisamos, la textura, la inclinación, si está fría la temperatura. Y todo esto nos lo priva el uso del calzado convencional. Oye, que no estoy diciendo que no utilicemos calzado, sino de qué manera lo utilizamos. Verás, el calzado que deberíamos utilizar debería cumplir la simple función de protección. Protegernos del entorno ante cualquier percance o cualquier deformación del terreno que nos pueda lacerar, que nos pueda cortar o punzar. Pero ya está. Deberíamos ser capaces de sentir el entorno en cada paso que damos, la textura, si hay piedra, si es liso, si es más frío, si tiene calor. Y eso es una cosa que el calzado moderno nos permite. Además de deformar la forma de nuestros pies. Creo que a nadie vería normal ponerse una camisa, unos pantalones, un mono que fuera tan ajustado que deformara tu forma natural en la forma de descanso de tu propio cuerpo, ¿no? O que te condicionara a llevar un brazo todo el tiempo en flexión. O llevar todo el día unos guantes que te apretasen los dedos y no te permitieran separarlos, ¿no? Correcto. Ese es el símil más fácil, ¿no? Llevar unos guantes de estos de horno o gomas en las manos en los que los 4 dedos estuvieran juntos. No tiene ningún sentido. Y hemos llegado a la triste realidad de que hemos normalizado esto, y con consecuencias mucho mayores de las que nos creemos. Porque es que, como tú bien has dicho, los pies son la base del cuerpo. Si la base del cuerpo no es óptima, no es la que tiene que ser, ¿cómo esperamos que sea el resto del cuerpo?
y nacen un montón de problemas. Yo creo que el problema aquí es que la mayoría de personas no tienen en la cabeza una imagen real de cómo son unos pies que nunca han llevado calzado. O sea, yo he publicado alguna vez, fotos de pies de individuos de tribus que nunca han llevado calzado, o sencillamente de pies de recién nacidos, ¿no? Donde se ve como, por ejemplo, el dedo gordo está muy separado del resto de dedos, hay separación clara entre los dedos del pie, y así sería un pie de adulto si no lo aplastáramos con el calzado, ¿no? Siempre digo que nos horrorizamos con estas niñas chinas a las que vendan los pies de pequeñas para que no les crezcan, que es un motivo claramente cultural, pero en Occidente hacemos algo similar, no tan heavy, no a ese extremo, pero deformamos los pies sin ser conscientes, ¿no? Totalmente. Mira, yo por suerte tengo contactos de colegas por todo el mundo y colegas de profesión. Y, por ejemplo, en India, en toda la zona surasiática, en África, y yo les digo, pero ¿me podéis ayudar en esto y afirmarme, o sea, ratificarme de que lo que digo no es ninguna barbaridad? Que sin el uso de calzado desde pequeño es imposible que se deforme el pie. Y me lo confirman. Dice, en las áreas rurales no hay ninguna persona que tenga un pie deforme. Aquí no se sabe qué es un juanete, no existe. Y tiene todo el sentido del mundo. Esto se basa en leyes físicas, que es presión-expansión. Si tú a un bloque de plastilina lo sometes a presión desde arriba, el bloque de plastilina no se deforma hacia adentro, no implosiona. El bloque de plastilina se expande. Pues lo mismo pasa con el tejido de tu pie. Si tú añades a tu pie el peso de tu cuerpo más el de la gravedad, la tendencia es de expansión. Es imposible que sea de deformación hacia el interior. Y es lo que exactamente sucede cuando tú llevas calzado y condicionas la estructura de tu pie ante una forma externa, que ya está condicionada por la forma del calzado. Si tu pie está libre, es imposible que esto suceda. Mencionas los juanetes, un problema bastante común, y recuerdo un post de Instagram donde lanzabas la pregunta de si los juanetes eran genéticos o no. Y creo que ya has respondido, pero detállalo un poco más. Bueno, el tema de los juanetes es tremendo. De nuevo, no, es imposible que un juanete exista o que haya de nacimiento. Creo que la respuesta más rápida es que si algún investigador encuentra el gen juanete, yo cierro mi cuenta de Instagram. El gen juanete no existe, Marcos. Y el gen obesidad tampoco. Puede haber predisposición, algo que ocurra en la familia, mi tatarabuelo tenía, vale. Pero de ahí a que se desarrolle hay mucho campo, hay mucho por recorrer. Entonces, no podemos confundir la predisposición al condicionamiento. Otra cosa es que tú sigas adoptando los mismos hábitos que has visto en tu casa y que son normales, que tus hermanas, tus madres, tus abuelas ya llevaban ese calzado y la sociedad te dice lo que es normal. Entonces, claro que sí, todos esos factores externos van a condicionar la forma de tus pies. Pero, ¿qué me dices de tus hábitos? ¿Has expuesto tu pie a la naturaleza? ¿Has expuesto tu pie a la libertad? ¿Has expuesto tu pie al estrés? ¿Entrenas descalza o descalzo? ¿Dónde sí que podríamos debatir si esto es genético o no, ¿no? Pero es que digo, no hay ningún caso que haya visto en que la madre tenga juanetes y la hija tenga juanetes y no haya sido por los hábitos más que por la genética. Es imposible. Sí, más allá de alguna malformación congénita que son muy raras, ¿no? Y por aclarar, siempre que nos preguntamos si algo es genético o es del entorno, la respuesta es que ambos. O sea, sin duda hay factores genéticos que predisponen a los juanetes, a la obesidad, como decías, a la miopía. Los genes condicionan casi todo, pero no predeterminan casi nada, ¿no? Y que se dé finalmente el juanete o la obesidad o la miopía depende principalmente del entorno al que estamos expuestos, a esos hábitos que comentabas, y en el caso de los juanetes, pues si tienes predisposición genética y además llevas calzado estrecho durante décadas, pues te van a salir juanetes con probabilidad casi 100%, ¿no? Claro. Mira, se me ocurre, Marcos, un símil gráfico, creo que puede ser de ayuda a muchas personas. No sé si habéis visto, todos tenemos en la cabeza la forma de una sandía, ¿no? Y creo que casi todos habréis visto cómo voy a decir en China porque creo que lo hacen allí, como en China son capaces de modificar la forma de la sandía y hacerla cuadrada. Bueno, esto lo hacen haciendo crecer la fruta dentro de un molde. Que al final, cuando la fruta crece, no tiene otra opción que crecer bajo las condiciones del molde. Pues tu pie es igual. Al final, ten en cuenta que los 80, 70, 100 kilos de tu peso más la gravedad, más el impacto que creas cada vez que realizas movimiento, tiene que verse sometido a la condición
y a la estructura del zapato. Entonces, claro, el pie va deformándose acorde a su posibilidad y la posibilidad es la que el calzado le proporciona, no hay más. Esa horma siempre va a ser más estrecha que lo que tu pie sería de manera natural. Entonces, tenemos los ingredientes perfectos para que tener un pie deformado. Claro. Y hemos hablado principalmente del efecto aislado en los pies, de cómo deforma los pies este calzado, pero yo te diría que el problema real está después en las estructuras superiores, ¿no? En nuestra postura, en nuestras articulaciones. Cuéntanos qué impacto tiene el calzado moderno, o sea, esa deformación de los pies, punto uno, y el calzado moderno en general en nuestra anatomía, en nuestra biomecánica. Sí, mira, las consecuencias son tremendas. Mira, todos los años de investigación y de práctica que llevo en las trincheras, de intentar analizar y de combinar los conocimientos que tengo tanto de medicina occidental como de oriental, mirar desde las dos perspectivas me han llevado a entender que el concepto de core, todos nos viene el six-pack, ¿no? La zona media del cuerpo tiene que estar bien reforzada, sujeta a las vísceras, vale. Pues si nos alejamos, si hacemos el zoom out, ponemos un poco de perspectiva, vamos a entender que, bien, el core es como la estructura, ¿no? Como los cimientos. Pues los cimientos tienen que empezar por algún sitio, empiezan por abajo. Y resulta que lo que he averiguado, a lo que he llegado es que el dedo gordo y los pies, los pies y el dedo gordo en particular son parte del core. El dedo gordo, el suelo pélvico y el diafragma son el verdadero core de nuestro cuerpo. Estas tres estructuras son tan importantes que el no tenerlas funcionales crea que adoptemos muchísimas de las diferentes posturas que tú ahora mismo te sientas en un parque y ves por la calle a la gente andar. No hay ese concepto de core. Entonces, la deformación occidental que sufrimos en los pies hace que surjan muchísimas deformaciones en las estructuras superiores. Puedes ya empezar por las rodillas, pues un varo, un genuvaro, un genovalgo, ¿no? Que las rodillas hacia adentro, rodillas hacia afuera, rodillas bloqueadas, haciendo que la cadera se tenga que forzar en anteversión, que esté disfuncional el suelo pélvico, que esté disfuncional el patrón respiratorio, unas mandíbulas y por ende todo lo que es la dentadura también es disfuncional. Los hombros, se puede ver una cascada continua de estupideces en cuanto al cuerpo y todo porque no tenemos controlados la estructura de los pies. Entonces la repercusión es tremenda. Yo he estado muchos años y miles de sesiones trabajando con gente y te puedo asegurar que el 80% de las molestias y los problemas con los que viene la gente quejándose se solucionan a través de optimizar los pies. Una vez optimizamos los pies, todo cae como una pieza de dominó. Es tremendo el efecto que tienen. Y pues por el simple hecho de que cada paso que damos, llámale, ojalá diéramos 10.000 pasos al día, es un gran objetivo, pero dile que das 3.000, 4.000, 5.000 pasos al día. Imagínate que son repeticiones de un ejercicio. Si haces las repeticiones bien, estás creando. Si las haces mal, estás destruyendo. Entonces, son 3.000 repeticiones que das con tus pies optimizados que tienen repercusión directa con el resto de las estructuras superiores. Entonces es mucho el potencial de beneficio que tiene ese trabajo. El impacto es muy grande, sí, y siento que antes nos limitamos a decir que el pie se comprime con el calzado y tal, pero hay mucho más. O sea, el arco plantar tiende a colapsar, por lo que no cumple su función amortiguadora, los músculos se debilitan, el tendón de Aquiles se acorta, perdemos quizás medio centímetro o 1 centímetro o más de base del pie y eso a nivel de estabilidad, de distribución del peso es brutal. Y quiero resaltar también la gran importancia del dedo gordo del pie, que para mí es equivalente a la función clave del pulgar en la mano. Y si ese dedo gordo está metido hacia adentro, pues no vamos a poder apoyarnos sobre él con fuerza, no vamos a estabilizar bien las rodillas. Y de hecho muchos movimientos empiezan presionando el dedo gordo del pie contra el suelo, ¿no? Por lo que a nivel de rendimiento también va a haber un impacto. Así es una de las prácticas de hecho que hago durante los eventos y es presentar o introducir el dedo gordo a sus vidas, ¿no? La gente lo ve pero no sabe por qué está ahí, ¿no? Entonces, especialmente durante la práctica de la reoptimización del patrón de marcha, lo vemos y es que te das cuenta de su importancia cuando te hago inclinarte en bloque hacia adelante y te das cuenta de que no tienes esa seguridad, no tienes un freno que evite que te caigas de morros. Ese freno es el dedo gordo del pie.
y no ser capaz de presionar el suelo, no ser capaz de utilizarlo, tiene consecuencias muy, muy grandes también, que es la compensación, la necesidad de compensar con otras partes del cuerpo, además de tener la necesidad de retroceder tu centro de gravedad, porque es mera supervivencia. Si tu dedo gordo no es capaz de frenar el avance hacia adelante en bloque de tu cuerpo, obviamente tu cerebro no va a permitirte estar delante y estar en alineación, ¿no? En eficiencia, en una postura de eficiencia. Siempre vas a estar como detrás. Y de ahí que salen muchas quejas de que es que el talón me duele cuando utilizo calzado barefoot. Ahí tienes la respuesta. Es que estás todo el tiempo dependiendo del foam, de la almohadilla de tu calzado convencional, porque tu postura normal es hacia atrás, caída en tus talones en lugar de hacia adelante, que no te lo permite porque ese mismo calzado te está deduciendo, que es cerrando la posición del dedo gordo, no permitiendo que ese dedo gordo te frene. Por lo que sí, es una de las consecuencias más que tiene el uso del calzado y la deformación de tus pies. Claro, y de nuevo, cuanto más antinatural sea el calzado, pues más problemas va a generar, ¿no? Y por desgracia el calzado femenino, con tacón muy alto, con la punta especialmente estrecha, pues es especialmente dañino y explica eso. Ya no muchos más problemas de juanetes en las mujeres, sino también de problemas estructuras o aguas arriba, ¿no? De rodillas, de cadera, de espalda, etcétera. Sí, al final los pies tienen, la forma en que caminamos y sobre todo el complejo estructural y óseo, ligamentoso de tobillo-pies tiene mucha importancia en cómo repercute a nivel estructural superior, ¿no? Al final deberíamos entender la forma y la función de los pies como una forma de balanceo continuo desde atrás hacia adelante, como una cuna, ¿no? Como una mecedora. Y solo tenemos que ponernos la imagen en la cabeza de un zapato de tacón o una cuña muy, muy utilizada en el sector femenino y que según este sector estiliza muchísimo y argumentan que estiliza muchísimo la figura, que hace que las caderas vayan muy en anteversión, que haya mucho más volumen, que tengan que sacar más el pecho, ¿no? Y todo eso condiciona la silueta y la forma de la mujer a una posición antinatural en pro de llamar más la atención o de exacerbar determinadas curvas y determinados puntos más femeninos de la mujer. Pero aquí a lo que vamos es que en el momento en que una suela o una horma condiciona el movimiento de mi pie, tengo que compensar con el resto del cuerpo. Y esto lo vemos si mi pie no es capaz de hacer una flexión-extensión con el tobillo, lo que voy a hacer es mover mi cuerpo desde la cadera, no desde mi pie. Mi pie tiene que ser capaz de absorber, frenar y propulsarme. Esto, desafortunadamente, solo lo puedo hacer con calzado minimalista, en su excepción, o si mi pie está desnudo. Con un calzado, llámale tacones o estiletes o zapatos de cuña, es imposible. Siempre me tengo que adaptar a lo que el calzado me manda. El calzado siempre me manda que pise plano. No hay opción de ese movimiento de balanceo, de péndulo, de mecedora. Entonces, siempre vas a tener las rodillas bloqueadas, siempre vas a tener las caderas en anteversión, siempre vas a tener el pecho o el tronco cerrado en cizalla, haciendo que la caja torácica esté forzada. Y esto también tiene repercusiones a nivel de la cabeza. Entonces, de nuevo, es toda una cascada que, por desgracia, en el sector femenino se exacerba aún más y lo han sufrido aún más. Tú mencionabas al principio esta práctica extrema de los pies de lotos en Asia o en China, pero es que en Occidente no sucede algo tan extremo, pero sí que está más normalizado las pequeñas deformaciones, no tan extremo. Conceptualmente es lo mismo, ¿no? Y a ver, como con todo, tampoco quiero llevar las cosas al extremo, o sea, no hablamos de que no se pueda poner los tacones no, claro. Un día de fiesta o el sábado por la noche, pero claro, si pasas gran parte del día con ese calzado, pues el impacto en los pies y en todo el cuerpo en general, como estás explicando, pues va a ser muy perjudicial, ¿no? Por supuesto. Yo hago el símil cuando, por ejemplo, Marcos, cuando la gente es muy estricta en la dieta o estás habituado a no llamarlo dieta, sino a tu estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, yo creo ahora mismo que tú y yo nos sacan de fiesta hasta las 4 de la mañana y lo estamos arrastrando 3 o 4 días hasta que nuestro cuerpo vuelve a
al estado de hormesis, ¿no? De normalidad. Pues es más o menos lo mismo. Si tú te acostumbras a algo, nuestro cuerpo es la máquina perfecta de adaptarse. Entonces, si acostumbras a algo a tu cuerpo no va a tener más remedio que optimizarse de tal manera para que tú no notes la incomodidad o las consecuencias que esto te está creando. Y hasta que revienta, hasta que tienes problemas, hasta que tienes deformaciones. El cuerpo intenta compensar hasta que no puede compensar. Intenta adaptarse a lo que le ofreces, ¿no? Y por tanto esos problemas no los notas inmediatamente. Correcto. Se van acumulando con el tiempo, ¿no? Es perfecto. Lo que has comentado. Aquí el gran problema está en que no notamos los efectos del daño que nos hacemos a nivel inmediato. Siempre vienen muy a largo plazo. Entonces, como que está bien. Es como que cuando fumas un cigarrillo. Un cigarrillo no pasa nada. Pero bueno. Sí, decía Hipócrates que las enfermedades no llegan de la nada, sino que son el fruto de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, ¿no? Y cuando se acumulan suficientes pecados, pues aparecen los problemas. Eso es. Y es lo mismo aquí. O sea, no pasa nada por ponerte unos tacones en una fiesta o los sábados por la noche, pero cuando repites eso horas y horas cada día durante años, pues vas a tener problemas, ¿no? Eso es. Y esto conecta con mi siguiente pregunta, porque cuando aparecen esos problemas es muy común ir al podólogo y salir después con una prescripción de plantillas, tanto si el problema es fascitis plantar o neuroma de Mortor o pies planos o dolor de rodillas. Y como todo, claro que hay casos donde unas plantillas pueden ayudar, pero rara vez son la solución, ¿no? ¿Qué opinas en general de las plantillas y sobre todo de cómo se usan generalmente? Este tema despierta mucha controversia y mucha animadversión hacia mi creencia, hacia la forma en que tengo que pensar y mi abordaje. Mira, resulta que he tenido la suerte de trabajar de manera profesional en sitios muy elitistas y rodeado de equipos multidisciplinares. Y en ellos he visto doctores, he visto fisios, he visto osteos, he visto quiroprácticos. Y al final lo que me ha permitido es cimentar toda mi creencia aún más, que es que, puedes hacer todo lo que quieras y conocer todas las técnicas del mundo que quieras, pero al final la respuesta siempre es el movimiento. Siempre es el movimiento. De hecho, la vida empieza y termina por el movimiento, no hay más. Entonces, las plantillas aquí, el problema de las plantillas es que se han utilizado mal, se han prescrito mal. Y se han prescrito por personas que no tienen idea de prescribir o de preparar un plan de salida de ellas, ¿no? No puedes prescribir o sugerir o recomendar una herramienta si no hay un plan de salida. Entonces, aquí el problema que ha habido es que las personas con capacidad o con potestad a nivel legal de prescribir y profesional de prescribir esas plantillas no han tenido en cuenta que es una mera herramienta que quizás bajo un contexto y bajo ciertas circunstancias puede ayudar, yo no lo dudo, pero nunca o rara vez, yo te diría que un 1%, solo un 1% de todos los casos que conozco han estado acompañadas de un plan de salida. Y este plan de salida me refiero a que contemplar que la solución es el movimiento y no la plantilla. La plantilla es una mera herramienta. Entonces ha servido de mucha utilidad, pues igual que muchos médicos no han tenido ganas de trabajar o cansados de su profesión o mala praxis y han recomendado, mira, tómate estas plantillas y suerte, cuando la solución era haz ejercicio, exponte al sol, exponte al frío, come bien. Entonces las plantillas nunca van a ser la solución de algo, como bien tú has mencionado. Van a ser una herramienta, pero no una solución. Aquí el problema es que se han prescrito a cascoporro, ¿no? Salían plantillas hasta en los Crispies y no, así no es. Sí, creo que has hecho una buena analogía, ¿no? O sea, para mí la plantilla es como la pastilla, además rima y todo. O sea, es decir, la pastilla puede ayudar y la plantilla también, más en unos casos que en otros, pero no suele atacar la raíz del problema, ¿no? Que en este caso es lo que decíamos, unos pies deformados, unos pies débiles y por tanto gran parte de la solución viene por rehabilitar estos pies y por tanto, como bien dices, para mí unas plantillas, pues si son necesarias, bienvenidas, pero deberían venir acompañadas de ese plan de rehabilitación, ¿no? Claro. Y por tanto, de esto quiero hablar contigo, ¿no? Ver cómo
trabajamos esta parte y entiendo que parte de esa rehabilitación va a ser pasar más tiempo descalzo, va a ser siempre una de las bases de la rehabilitación, pero ¿qué más nos aconsejas? ¿Qué tipos de ejercicios, prácticas podemos hacer para recuperar la función y la forma natural de nuestros pies? Sí, mira, una de las... yendo un poco atrás en la pregunta anterior para que la gente, que los oyentes le encuentren aún menos sentido a este diagnóstico, a esta prescripción, es que las plantillas siempre van a adoptar la forma del zapato que no deja mover el pie. Entonces aún tiene menos sentido. O sea, un profesional que te prescribe algo que sabe de antemano que el pie no va a estar libre, no va a ser un pie funcional y que simplemente va a cambiar el componente de pronación o supinación de tu arco, como esa plantilla, no tiene ningún sentido. Pasando y saltando a la cuestión de ahora, que es cómo rehabilitamos los pies y el impacto directo que tienen sobre el cuerpo. Bien, una de las... cómo inicio los eventos que hago, los eventos presenciales, es, mira, si tuviera 15 minutos para trabajar contigo y para crear el máximo impacto en tus pies y cómo repercuten con todo tu cuerpo, me centraría única y exclusivamente en el dedo gordo. Cuando recuperamos la función del dedo gordo, todo cambia en el pie. El arco es imposible que se levante, que se deforme, porque el arco debería de poder subir y bajar, supinar, pronar de manera natural y durante la marcha por la presión que ejerce el dedo gordo del pie. Y si este dedo gordo no es funcional, podemos olvidarnos del resto. No hay freno, no hay presión, no hay propulsión. Entonces todo es una cascada de compensación. Entonces aquí el problema, y la solución empieza por rehabilitar primero la forma y después la función. Tenemos que siempre tener en cuenta que la función de una estructura viene determinada por la forma. De la misma manera que podemos hacer este símil, el glúteo no se va a activar en su potencial si la bisagra de la cadera no es la correcta. La función del pie no va a llegar a su máximo exponente si la forma del pie no es la correcta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar una forma natural de expansión, lo más ancha posible, con los dedos separados y buscando esa forma de V en el que el talón es la parte más estrecha y los dedos la más ancha en forma de abanico. A partir de ahí tenemos una buena base. Después recuperar la función, como te he dicho, del dedo gordo. El dedo gordo solo funciona si está libre, separado del resto y en buena alineación. El primer radio tiene que estar bien alineado. Y de ahí empieza a trabajar todo lo que es estabilidad y equilibrios. Tengo muchísimos vídeos en pacientes reales en los que el simple hecho de poner una banda elástica, separar el dedo gordo, cambia muchísimo el nivel de estabilidad y de equilibrio que esa persona presenta cuando la someto a estar en una pierna, ¿no? El single leg. Entonces, te dice muchísimo. Si cada paso que damos nos sometemos a esta circunstancia de que estamos en casi elevación, en casi suspensión, de igual manera que pasa durante la marcha en carrera, supone que si no eres capaz de estabilizar tu cuerpo a una pierna, estás todo el tiempo compensando. No puedes crear fluidez. Tu movimiento no es armónico. Es todo lo opuesto, es de protección. Entonces, todo tu patrón motriz, que debería ser fluido, armonioso y libre, está pensando en cómo puedo proteger y estabilizar para no caerme. Entonces, a través del pie puedo desbloquear el potencial de movimiento del cuerpo. ¿Y cómo aconsejas usar estas bandas para separar, por así decirlo, el dedo gordo, separadores de pie, o sea, de los dedos del pie? ¿Recomiendas usarlos un rato cada día o salir a caminar con ellos? ¿Cómo funcionaría? Uh-huh. Por ejemplo, mira, los Restor Fit, que son los separadores que sugiero que la gente utilice porque los he probado y los he testeado y son los que utilizo. De nuevo, la intención última, a diferencia, por ejemplo, de un tratamiento de prescripción de plantillas, no es, venga, esto es para toda la vida y suerte. No, esto es momentáneo, es una herramienta que te va a permitir recuperar la forma original de tu pie. Esto me permite, a su vez, que ahora dentro de ese pie había estructuras que han estado encerradas, ya dormidas y faltas de flujo de oxígeno y nutrientes por años del pie encerrado, ahora tengan la oportunidad de estar libres. Esas autovías, esas carreteras ahora están despejadas. Por lo tanto, mi cerebro puede acceder a través del sistema nervioso a esas estructuras, a esa musculatura intrínseca que antes no le permitía.
Esto me permite que yo tenga ahora más awareness, más percepción de esta estructura que ha sido un poco tabú toda mi vida, siempre ha estado cubierta, pero ahora la necesito. Entonces, además del potencial funcional y biomecánico que tengo del pie, me va a permitir el potencial sensorial. Ahora siento el terreno que piso. Entonces, tengo aquí un cóctel que me permite sacarle todo el partido al pie y ver repercusión directa en todo el cuerpo. Ahora siento el suelo, ahora entiendo el suelo, ahora soy capaz de entender mi cuerpo. Cuando mi cuerpo se cansa, se fatiga, el por qué. Tengo más potencial de frenado, de propulsión, soy más libre. Sí, esta es la base, ¿no? Recuperar esa fuerza en las estructuras, pasar más tiempo descalzo, esos ejercicios para despertar músculos de los dedos que casi no se han usado durante años, y mucha gente pues nota mejorías muy importantes por todo esto, pero después los que quizás eran corredores pues quieren dar ya el siguiente paso o pasar a correr con calzado minimalista, y esto puede ser peligroso sin la transición adecuada, ¿no? ¿Cómo recomiendas realizar esta transición o si tiene sentido hacerla? Esto en verdad es todo un peligro. Es un peligro porque la gente puede... Y ha pasado mucho, que después de ver algún post que yo he subido o escuchar algún podcast animando y sugiriendo todos los beneficios que proclamo que esto tiene, pues han atentado a cascarse todo el entrenamiento que estaban realizando con calzado convencional, ahora con calzado minimalista o incluso descalzos, ¿no? Y entonces viene la tragedia. No sé cuánto tiempo, Marcos, llevas tú utilizando calzado minimalista, pero ya por 2007 o así, que Vibram lanzó como su primer modelo. Las Five Fingers, ¿no? Sí, eso es, las Five Fingers. Pues tuvo un problema, y es que sugirió o promocionó este tipo de calzado para todo el mundo, sí que es, pero no tuvo en cuenta este periodo de transición necesaria. Y de ahí surgieron muchísimas lesiones, y con esas lesiones surgió la demonización. Y quizás esto no es tan bueno, y entonces tenemos más base y más refuerzo para seguir utilizando calzado con amortiguación, ¿no? Entonces creo que fue un poco lo de Vibram lanzarse piedras al tejado. Sí, yo recuerdo que compré mis primeras Five Fingers en el 2009 en Estados Unidos, porque en España no estaban todavía. Era álbum también del libro de Born to Run, ¿no? Nacidos para correr, de Chris McDougall. Y poco después, no sé, 2011, 2012, que les demandaron porque afirmaban que este calzado minimalista era lo mejor para correr y tal. Y muchos corredores se lesionaron, pero no por el calzado en sí, sino porque no estaban preparados. Eso es. Si empiezas a correr con la misma técnica que antes, con el mismo volumen, etcétera, te vas a lesionar. Para mí es como si alguien que nunca ha levantado peso va al gimnasio e intenta hacer peso muerto con 100 kilos, pues se va a lesionar, pero no porque el ejercicio sea malo, sino porque no está preparado para eso. Claro, es lo mismo que digo siempre, exactamente lo mismo. La señora Mari Carmen no se mete a un gimnasio y levanta 150 kilos de peso muerto. Esto lleva un proceso, ¿no? Primero se adecúan las estructuras del sistema nervioso, después se adecúan las estructuras ligamentosas y musculares, después hay un proceso de fuerza en el sistema óseo, y poco a poco de percepción y de capacidad. Entonces, el pie no es diferente en ninguna manera. No podemos pretender cascarnos el mismo volumen, el mismo estrés que estábamos cediendo o estábamos dependiendo a los zapatos que llevamos convencionales, las Asics, las Hoka, lo que sea que lleve la gente, a tus pies. Tus pies necesitan este periodo de adaptación y de transición, porque la técnica cambia muchísimo. Una de las muchas investigaciones que yo llevé a cabo, especialmente a través del TFG en la universidad, me di cuenta de esto, de que todos los estudios y todo lo que hay en cuanto a investigación científica se basa en la búsqueda de mejoras, de posibles mejoras del calzado o diferencias del calzado barefoot respecto al calzado convencional. Y todas se centraban en reducción del estrés en rodillas y tobillos y caderas, cambio de técnica. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pese a que los estudios son muy pobres y la población y los resultados eran paupérrimos, era un indicador ya de que algo que cambia. Entonces, todo esto va a cambiar de manera progresiva. Nadie coge un instrumento y sabe tocarlo. Hay un periodo de aprendizaje. Nadie te pone unas zapatillas y sabe correr. Hay un periodo de aprendizaje. Pues esto es lo mismo. Si pretendes correr barefoot y
entiende que la técnica va a cambiar completamente, los puntos de apoyo y de presión van a cambiar completamente. Entonces, no es lo mismo correr con calzado convencional que correr con calzado barefoot. No es lo mismo correr con calzado o correr descalzo. Entonces, tienes que ir muy poco a poco, reduciendo el volumen, con intervalos, teniendo sensaciones. Y yo siempre pongo el mismo símil, Marcos. Cuando la gente entrena en el gimnasio y se pone magnesio, guantes, el cinturón para levantar, el aromatizante para despertar aún más la capacidad de... ¿no? Bueno, estos son elementos externos. Y resulta que cuando vas descalzo no hay nada que te proteja. Tu cuerpo te manda mensajes constantemente. Y resulta que te cansas incluso antes, ¿no? Y eso es bueno. Es tu cuerpo diciéndote, quizás no estabas preparado para realizar este tipo de volumen o esta cantidad de volumen. Y simplemente lo hacías porque tu piel era capaz de mandarte la señal de que, hey, ya es suficiente. Tus estructuras y tu sistema muscular lo tiene bastante ya por hoy. Entonces, déjanos un periodo refractario de adaptación. Tus pies ahora te responden, te dan información, son un satélite de comunicación. Y antes no. Entonces, estás mucho más en contacto con tu cuerpo. Ir descalzo, ir barefoot, utilizar el minimalismo es mucho más que no utilizar zapatillas. Es conectar con tu cuerpo. Es súper importante lo que has comentado sobre el volumen, ¿no? Porque vemos en los estudios con calzado minimalista que tiende a producir menos lesiones que el calzado convencional, salvo en personas que hacen mucho volumen, que corren muchas horas a la semana y que con calzado minimalista tienen más riesgo de sobrecargar sus estructuras, ¿no? Porque lo que haces con calzado convencional es externalizar, entre comillas, muchas funciones de estabilización, por ejemplo, en la zapatilla, ¿no? Y por tanto, ahorras esfuerzo muscular y te va a permitir correr más si ese es tu objetivo, y lo cual puede ser malo para tus pies, pero todo depende al final del objetivo, ¿no? Eso es. Y bueno, tampoco es binario, o sea, puedes pasar de 2 centímetros de drop a 1 y después a medio y quedarte ahí. Bueno, ahora lo normal es llevar como 4 centímetros, está ahora mismo. Cierto, sí. Yo pensaba de verdad cuando descubrí el calzado minimalista hace 15 años que se iba a imponer, o al menos que en todas las zapaterías habría una sección de calzado minimalista, y no ha ocurrido, ¿no? De hecho, vemos zapatos con cada vez más espuma, más tacón. Y como decía, no pasa nada por llevar ese calzado de vez en cuando, pero no debería ser el que usemos en el día a día. Y otra cosa es que vas a tener muy pocas ganas de utilizarlo. Sin duda. O sea, de hecho, un problema que yo tengo ahora es que no me sirve el calzado convencional que tenía antes, ¿no? A veces que para algún evento, alguna boda, me pongo los zapatos elegantes de hace 10 años, no me caben en el pie. Sí. Tengo que llevar un número o número y medio más, además de que lo encuentro súper incómodo, ¿no? Y de hecho, mi siguiente pregunta va por aquí. ¿Qué recomiendas a la hora de seleccionar un calzado minimalista? Pues mira, creo que la primera recomendación que diría es tener cabeza. No, bueno, hablando así coloquial, no fliparse, y bueno, está bien utilizar el hype que esto te crea y que te resuena todos los beneficios que estamos hablando pero tener en mente que tu cuerpo no está adaptado y necesita de un proceso de adaptación. Entonces, ¿es normal la molestia? ¿Es normal la incomodidad inicial? Sí, es normal, pero es parte de la transición. Entonces tenemos que abrazarla hasta cierto punto, ¿no? Hay que saber diferenciar. Una cosa, como he dicho, del calzado minimalista es que te permite conectar, te permite escuchar tu cuerpo. Es otra de las cosas, ese desapego y esa desconexión es otra de las cosas que, bueno, quedaría para otro podcast, pero bueno. Aquí lo que recomiendo es la manera en que yo hice la transición, fue orgánica, sin ningún ánimo de nada. Fue, primero, tener la oportunidad de trabajar, porque era una superficie de una clínica y de un gimnasio, un espacio en movimiento, tener la oportunidad de moverme, y mucho, en un entorno relativamente seguro. Bueno, hay cantos, hay marcos de puertas, hay discos, hay dumbbells por ahí, hay racks, pero otro de los beneficios y de la magia de ir descalzo es que lo que te hace es no fijarte en adelante, sino te fijas en tu entorno más próximo. De la misma manera que cuando vas minimalista y sales al monte, no estás centrado, o no te permite no estar centrado en cada paso que das, porque cada paso que das tiene que adaptarse al terreno. De igual manera, cuando vas descalzo, lo último que quieres es lastimarte, darte contra el canto de la puerta. Entonces, estás muy pendiente del entorno que pisas. Sí, entonces, una de las cosas que debemos tener en cuenta es buscar un entorno en el que yo me encuentre cómodo, saber que
que no hay. Por ejemplo, yo recomiendo mucho las playas, los parques, zonas de gravilla, donde sientas texturas. Aquí necesitamos sentir. Ir descalzos, pero con calcetines. Creo que una buena transición sería empezar a entrenar con calcetines, teniendo en cuenta que no voy a ser capaz de soportar el mismo volumen y la misma presión de kilos de cargada que hacía cuando tenía calzado, y me soportaba, pero reducir el volumen, reducir el estrés y la intensidad y empezar a pensar en toda esta nueva carga y todos estos nuevos beneficios que estoy generando a través de tener mi pie descalzo. Esto me va a dar la posibilidad de que mi pie se vaya expandiendo, los tejidos se vayan ganando volumen poco a poco. Entonces, creo que el calcetín va a salvar esta pequeña diferencia entre el suelo me da un poco de grima y quizás me puedo lastimar, ostras, me siento cómodo y no tengo nada que me cierre y ahora con calcetín, estoy más cómodo. Y de ahí poco a poco la tendencia natural va a ser a querer menos superficies de contacto, ¿no? Entonces, la tendencia natural va a ser a sentir la necesidad de quitarte el calcetín para que tu pie sienta el entorno y quizás poco a poco ir buscando un calzado. Si estás en un entorno de tipo gimnasio, de entorno de movimiento, pues creo que el buscar unas Five Fingers, un calzado así, creo que sería ideal. Y ya poco a poco tenemos la suerte ahora mismo de que de 5 años hacia aquí ha habido un boom tremendo en cuanto al resurgir de marcas que se han centrado y que ven en esto el futuro, tanto como lo vemos nosotros, y que han creado muchísimos diseños de calzado muy chulo que se asemejan muchísimo a lo que entendemos por calzado normal, lo que hace muy accesible en cuanto al outfit diario del calzado, que ya no es las Five Fingers, que pareces una rana. Sí, la objeción típica de las Five Fingers es que todo el mundo se te queda mirando, ¿no? Sí. Sí, o sea, es verdad que si bien no se ha dado esa mayor presencia del calzado minimalista en las zapaterías físicas, ¿no?, como yo pensaba, pero en el mundo online sí que hay muchísimas más opciones de marcas como alternativas muy chulas que puedes llevar en contextos más formales sin problemas, a precios razonables y por tanto no hay excusa, ¿no? Sí. Está este concepto del índice minimalista para seleccionar calzado que evalúa la flexibilidad, el peso, el grosor, el drop, que la horma sea ancha, ¿no?, que no oprima los pies. Y como decíamos, podemos ir transicionando poco a poco, no hay que pasar directamente al calzado 100% minimalista con drop cero, pero además, sobre todo, ir incorporando esos ejercicios de rehabilitación, pasar más tiempo descalzo, sobre todo en espacios naturales, ¿no? Mencionabas la playa, el césped, y por aquí va mi última pregunta, porque un beneficio adicional del que se habla mucho últimamente es el earthing o el grounding. ¿A qué se refiere esto y cómo lo podemos practicar? Bueno, el earthing o el grounding es la magia que sucede cuando nuestros pies están en contacto con superficies naturales de la tierra, ¿no? Esto parece que es una super moda ahora, pero en verdad es lo que hemos estado haciendo toda la vida. Al final, el ir descalzos es nuestro estado natural y el protegernos con materiales que estaban a disposición nuestra en la naturaleza, como pieles, como vendajes de hojas o enramajes de hojas, era lo único disponible. No había fabricación textil ni producción textil, entonces eso era lo que nos protegía del suelo. Esto tenía la característica de permitir el traspaso y la permeabilidad entre nuestro cuerpo, la energía que hay en nuestro cuerpo y la energía que hay en la tierra. Entonces se producía ese intercambio. Ahora mismo no. Todo el material que utilizamos, con el que vestimos, nos desconecta. Entonces, el grounding se refiere a la magia de descalzarnos y sentir. Mira, Marcos, yo no conozco a ninguna persona que le preguntes o que le sugieras, cierra los ojos. Y ahora imagínate que tienes los pies en la arena de la playa y el agua empieza a tocarte los pies. Y le diga que no le gusta, que no se siente bien, que no le produzca placer. O cierra los ojos. Estamos caminando sobre hierba mojada en un prado en la Toscana italiana. No me puedes decir que no te produce placer. Entonces, ya te está dando indicios de que pertenecemos a ese entorno, que pertenecemos al sentir, al contacto y que hemos dejado de estar conectados, ¿no? Y es que los beneficios son muchísimos. Aparte del placer que nos supone de manera intrínseca, dentro de nuestro cuerpo suceden cambios y suceden química y sucede cambios a nivel hormonal que son tremendos. Los estudios aún son muy pobres,
comparados con los beneficios y la repercusión que esto tiene. Bueno, y todo se debe al interés que hay en que esto se sepa. Cuanto más enfermos nos tengan, mejor. Pero es que el componente de beneficio es tanto que asusta. Y una vez lo pruebas, es que ya no hay vuelta atrás. El simple hecho de tener la posibilidad de... Bueno, mucha gente vive, desgraciadamente, en grandes urbes, no tiene la posibilidad de acceder a espacios naturales de forma directa, de forma continua, pero si nos están escuchando la gente de campo, la gente que vive en chalets, en casitas, en urbanizaciones, es que saben de qué hablamos. El simplemente salir a la calle y pisar césped, pisar gravilla, pisar arena, aparte de la sensación, es que sientes bienestar. De hecho, uno de las repercusiones más heavies que podemos obtener con el grounding earthing es el jet lag. Si ahora mismo nos cogemos un avión y nos volamos a Australia o a Estados Unidos o a otra punta del mundo, el simple hecho de pisar o pasear como 30 minutos por el césped de esa tierra hace que el jet lag se reduzca en más de un 70 o un 80%. Es tremendo. En cuanto de una manera normal estaríamos a un día por hora de diferencia para recuperar nuestro estado de sueño natural. Entonces, el estar conectados con la tierra tiene mucho más que pisar tierra. El cambio que se produce a nivel intrínseco en nuestro cuerpo es tremendo. Los beneficios también. Nivel de migrañas, nivel de estrés, nivel de fluidez en el flujo sanguíneo. Es muy, muy heavy. Sí, se han visto reducciones en inflamación, reducciones en cortisol, mejoras en el estado de ánimo. Y yo sé que esto suena así como bastante magufo, ¿no? Bastante abrazar árboles, literalmente. También es verdad que, a ver, la explicación que se da a esto es que la Tierra es una gran red eléctrica, que esto es verdad, que tiene una ligera carga negativa, esto es verdad, y que cuando nuestra piel, los pies en este caso, entran en contacto con la superficie terrestre, pues absorbemos electrones, que ayudaría a tener estos efectos. Yo tengo ciertas dudas si esta explicación es fisiológicamente correcta, ¿vale? Pero también digo siempre que no entender completamente cómo funciona algo no implica que no podamos aprovecharlo. Es verdad que los estudios, que son pocos, en muestras pequeñas, tienen limitaciones, y yo estoy abierto a que esto al final sea un placebo. Puede serlo, pero al final algo que nos hace sentir bien, ¿no? Como tú bien decías, caminar por la playa, por la arena de la playa, por césped, nos hace sentir muy bien. Y aunque solo sea ese efecto positivo, porque nuestros pies echan de menos eso, y eso reduce el cortisol, la inflamación, la activación del sistema inmunitario, pues bienvenido. Totalmente. Más allá de que la explicación finalmente no tenga nada que ver con los electrones, puede que sí, puede que no, pero claramente nos hace sentir mejor. La gente que lo prueba se siente mejor y tiene estos efectos en la reducción del cortisol porque te sientes mejor, en la menor activación del sistema inmunitario porque estás más tranquilo. Entonces, yo tengo mis dudas sobre cuáles son los mecanismos exactos, pero lo que está claro es que ayuda, te hace sentir mejor, y para mí eso es suficiente, ¿no? Porque al final lo que... Sí, al final yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿no? Al final, el estar conectado en entornos naturales está condicionado porque el entorno en el que estás sea un entorno abierto, sea como un ágora, ¿no? Puedas ver el infinito, puedas sentir el aire, puedas escuchar pájaros, puedas escuchar agua. Entonces, creo que esa conexión tiene que, como tú bien decías, está asociada al entorno al que pisas, y por ello que nuestro sistema reconoce ese entorno como, vale, yo pertenezco aquí. Ahora, creo que nadie piensa en, ostras, llevo un mes desaturado en el trabajo, con la familia, necesito desconectar, y se va a Nueva York. No, tú no desconectas en Nueva York, tú desconectas en Asturias, en mitad de la montaña, con una cabaña tú solo, o en un lago. Desconectas o conectas con tu verdadera naturaleza, ¿no? Eso es, desconectas de la basura que llevabas, ¿no? Conectas con la naturaleza. Entonces, están muy asociados al entorno en el que estás, claro que sí. Muy bien, Rubens, pues oye, un placer, como siempre, charlar contigo. Gracias de verdad por tu tiempo, por animar a la gente a recuperar los aspectos básicos del movimiento, que son con frecuencia los grandes olvidados. Así que mil gracias de verdad y seguimos en contacto. Ostras, un placer el mío, Marcos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me has brindado de exponer y aportar mi granito de arena a tu comunidad. Súper agradecido de poder ayudar y a toda la audiencia, y fue un placer conocerte en persona y que asistieras al evento en Santander. Así que nada, seguimos en contacto seguros. Lo disfruté mucho y aprendí mucho. Mil gracias, Luis. Un abrazo. Chao.